Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenidos de nuevo a este canal. En este vídeo vamos a ver un elemento bastante importante para cuando deseamos montar una fuente de alimentación con un transformador. Normalmente cuando montamos una fuente de alimentación, bien sea fija o regulable, necesitamos, o buscamos conseguir una corriente continua. Pero los transformadores se alimentan con corriente alterna y a su salida vuelve a salir corriente alterna. Entonces necesitamos convertirla en corriente continua. Y para ello hay un elemento fundamental que es el diodo, o en concreto el conjunto de varios diodos, que es lo que se llama un puente de diodos. Vamos a ver el diodo, su funcionamiento, la configuración de un puente de diodos que se puede realizar de forma individual con 4 diodos o de forma modular como este dispositivo, que es un puente de diodos. Este es otro tipo y hay pues miles de tipos de puentes de diodos o puentes rectificadores donde no es necesario montar los diodos individualmente. Después veremos distintas fuentes de alimentación experimentales montadas, una de ellas con 4 diodos individuales y las demás con puentes de diodos o puentes rectificadores modulares. Aquí vemos un diodo, vemos el elemento físico y su símbolo. Está compuesto de ánodo y cátodo. Este dispositivo o este elemento tiene la particularidad de que la corriente circula en un sentido, pero no puede circular en el otro. O sea, la corriente circula hacia este lado, pero no circula hacia este lado. O sea, circula de ánodo a cátodo, pero no puede circular de cátodo a ánodo. Esa particularidad es la que nos ayuda para conseguir filtrar la corriente alterna y convertirla en corriente continua. Vamos a ver cómo rectificar, cómo convertir la corriente de alterna a continua con un solo diodo. Aunque se utiliza poco para este cometido, puesto que no aprovechamos el filtrado total de la corriente. Perdemos aquí una semionda. Vemos, la corriente circula hacia este sentido en un semiperiodo, pero en este semiperiodo la corriente no circula y por consiguiente perdemos una media onda. Por lo tanto, la corriente continua es muy poco eficaz. Entonces aquí es cuando vemos lo que es el puente de diodos, que tiene 3 nombres: puente de diodos, puente rectificador o puente de Graetz, que fue el físico que puso su nombre a este tipo de configuración de diodos. Al poner los 4 diodos, sí que aprovechamos
las dos semiondas. Aquí tenemos la entrada de corriente alterna. La entrada viene hacia aquí, hacia este lado. No puede, es una barrera. Es el cátodo, el polo negativo. Dijimos que para acá circula la corriente, pero para allá no puede. Por lo tanto, es una barrera y sí circula en este lado. Entonces, repito, esta semionda, la corriente circula hacia aquí, puesto que hacia este lado no puede. Y en esta semionda, la corriente circula hacia aquí, porque hacia este lado no puede. Entonces, se unen los dos impulsos aquí, con lo cual conseguimos el polo positivo. O sea, de esta forma se consigue que los dos semiperiodos de corriente alterna se unifiquen en un punto, con lo cual conseguimos una corriente continua. Vemos que en un semiciclo circulan dos diodos, o sea, circula la corriente por dos diodos, y en el otro semiciclo circulan, circula la corriente por otros dos diodos. Aquí vemos la corriente hacia arriba, circula por aquí, circula por este diodo, pasa a través de la carga, vuelve por este diodo y retorna hacia el transformador. Ese es un semiperiodo y aquí tenemos semiciclo y aquí tenemos otro semiciclo. Diríamos aquí semiciclo positivo y aquí semiciclo negativo. Aquí la corriente circula al contrario, en vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces vemos que la corriente ahora circula por el diodo 2, vuelve por la carga o resistencia y vuelve por el diodo 4. O sea, repito, semiperiodo positivo, diodo 1, resistencia, vuelve por el diodo 3, semiciclo negativo, la corriente pasa por el diodo 2, pasa por la carga y vuelve por el diodo 4. Entonces, son dos diodos los que están los que actúan en cada semiciclo. Y por ello, cuando se hacen los cálculos, hay que sumar la caída de tensión de dos diodos. A una tensión de salida, por ejemplo, de 10 voltios, habría que restarle 0,7 voltios por cada uno de los diodos, que como están en serie, pues son 1,4 voltios. Vemos aquí un rectificador de onda completa, como hemos visto, es el mismo circuito anterior, la entrada de la corriente alterna senoidal y la salida de corriente continua, pero pulsante, o sea, no es una continua pura, una corriente continua pura es una línea horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? Que al unificar los dos impulsos aquí, pues este impulso le damos la vuelta y se viene hacia aquí arriba. En este caso conseguimos una frecuencia de 100 hercios. Impulso positivo viene hacia aquí, impulso negativo viene también hacia aquí. Por consiguiente, este impulso negativo lo que hacemos es, diríamos, darle la vuelta hacia la parte superior. Por ello tenemos el semiperiodo negativo, aquí en este caso, que es un semiperiodo positivo. Entonces tenemos una corriente positiva, pero a impulsos. Es una corriente continua pulsante. No se puede utilizar para alimentar aparatos electrónicos, aunque, por ejemplo, para cargar una batería
la corriente continua pulsante es muy adecuada. Y aquí vemos el circuito ya con un puente rectificador, con un capacitor. El puente rectificador son los 4 diodos, con un capacitor o condensador me refiero, y aquí con la resistencia o la carga. ¿Cuál es la misión del capacitor o condensador en este tipo de circuitos? Pues el condensador se carga cuando tenemos el impulso de corriente, se descarga y con el nuevo impulso vuelve a cargarse. Vuelve a descargarse y con el nuevo impulso vuelve a cargarse. Entonces tenemos aquí lo que se llama un rizado. O sea, no es una corriente continua pura, pero ya sí que es una corriente continua mejorada y aceptable para alimentar los aparatos electrónicos o eléctricos. Aunque sí se puede mejorar con circuitos reguladores donde podemos conseguir eliminar el rizado que vemos aquí en esta gráfica. Pero ya con este tipo de onda sí que podemos utilizar la corriente continua para alimentar los distintos aparatos. Aquí vemos un circuito monofásico. Bueno, es igual, aunque parezca distinto, pero este circuito es igual que este. Y aquí además tenemos un puente de diodos o puente rectificador trifásico que se utiliza en los alternadores de autos o automóviles, donde la corriente que se genera en el alternador, como su propio nombre indica, es alterna y a través de los diodos se pasa a continua para cargar la batería. Como veis, aquí se ve claro en el circuito, la corriente hacia abajo no puede, va para arriba. Aquí hacia abajo no puede, va para arriba. Y aquí igualmente hacia abajo no puede y va para arriba. Con lo cual hacemos que la corriente circule en un solo sentido. Y aquí, aunque parezca un circuito distinto, pero es igual que el que hemos visto anteriormente. Hacia abajo no puede y sí puede hacia arriba. Y aquí igualmente hacia abajo no puede y sí puede hacia arriba. Así conseguimos convertir una corriente alterna en continua. Aunque sí que necesitamos un condensador o capacitor para que la corriente sea lo más pura posible. Aquí vemos los dispositivos que hemos utilizado en los distintos circuitos que vamos a ver a continuación. Un diodo de 3 amperios, un puente de diodos de 1,5 amperios, uno de 3 amperios, uno de 10 y uno de 50 amperios. Aquí vemos el primer circuito montado con un puente de diodos con 4 diodos individuales. Estos cables blancos son la entrada en alterna. Entonces, un semiperiodo, la corriente circula hacia aquí, pero hacia allí no puede, puesto que está la barrera. Y con este semiperiodo, la corriente circula hasta aquí,
pero no hacia este lado, puesto que aquí tiene la barrera. Por consiguiente, aquí tenemos ya lo que es el polo positivo y a la vuelta el polo negativo. Aquí tenemos el capacitor de filtrado montado. Normalmente, aunque hay una fórmula para saber el valor del condensador de filtrado, pero se suele tomar una regla que es de 1000 microfaradios por cada 1 amperio. En este caso el transformador es de 2 amperios y medio y el condensador o capacitor debiera ser de 2500 microfaradios aproximadamente, pero es de otro valor puesto que está hecho para un montaje experimental. Entonces no importa el valor en este caso, siempre que además la carga sea inferior a los 2 amperios y medio. Vamos a conectarlo. Medimos la tensión 8.02 voltios. El transformador es de salida de 6 voltios, pero debemos restarle 1.4 aproximadamente voltios por la caída de tensión de los 2 diodos que circulan en cada semiciclo, y después debemos de multiplicar por la raíz cuadrada de 2, puesto que el capacitor se carga a la tensión de pico y por consiguiente la tensión siempre es más alta que la que se consigue a la salida del puente de diodos. Conectamos 3 diodos LED de 3 voltios cada uno a los 8 voltios y van a encender una luz un poco más tenue, pero aquí vemos cómo la fuente de alimentación funciona perfectamente, cómo los LED funcionan perfectamente. Aquí tenemos otro circuito. Este transformador es un transformador de lámpara dicroica de 11,5 voltios. Aquí tenemos el puente de diodos o puente rectificador y aquí el condensador o capacitor de filtrado. Tenemos las 2 entradas de alterna y salidas de continua, positivo y negativo, que van conectados al condensador que realiza el filtrado. Vamos a conectar y nos da una tensión de 17,29 voltios. Aunque, repito, aunque la salida sea 12 voltios o incluso a veces llega a 13, pero debemos restar la caída de tensión en el puente de diodos y luego multiplicar por 1,41, que es la raíz cuadrada de 2, que es a la tensión de pico que se carga el condensador. Vamos a conectar
un motor, el motor es de 12 voltios, la tensión es un poquito elevada, pero cuando empieza a funcionar hay una caída de tensión. Aquí a continuación vemos otra fuente igual, vemos un puente de diodos de 10 amperios, aquí está, y hemos dejado las dos entradas de alterna, positivo y negativo, lo hemos soldado al condensador. Entonces vamos a conectar y de esta forma pues realizamos una fuente de alimentación en el mismo transformador sin necesitar placa, lo cual es muy práctico. Vamos a conectar y a medir la tensión, que debe variar muy poco con la tensión anterior. $16.62. Hay una pequeña variación, puede depender de alguna diferencia en el transformador o que haya una pequeña caída de tensión en la red en este momento. 16,72 voltios. Igualmente conectamos el motor Este motor es lógicamente un motor de corriente continua. Y vemos que funciona bastante bien, aunque quizás con un poco de sobretensión. Aquí tenemos otra fuente de alimentación, en este caso puente rectificador en placa y capacitor, entradas de alterna, la placa aquí se corta, y salidas de continua, positivo y negativo. Tenemos un motor de 24 voltios, puesto que el transformador es de 16 voltios, pero la tensión se eleva a, ahora lo vemos, se pasa de escala, 22, 23 voltios, 23 voltios.
Este motor es de una menor potencia, pero funciona perfectamente. Aquí vemos otra fuente de alimentación, un puente rectificador muy pequeño, está aquí, de una forma casi circular. El transformador es de 9 voltios, tiene un diodo LED que nos marca que está funcionando y vemos la tensión de funcionamiento. ...15,57 voltios. Vemos que con los capacitores la tensión se viene arriba. Para muchos elementos la fuente nos irá bien, puesto que una vez que el dispositivo empieza a consumir hay una pequeña caída de tensión. Pero en algunos casos lo correcto es poner un regulador para conseguir la tensión exacta que necesitamos. A continuación vemos aquí una fuente de alimentación, su puente rectificador de 50 amperios, puesto que este transformador es de elevada potencia. No trae datos ninguno, pero calculo que puede ser de unos 20 amperios. Entonces, puente rectificador de 50 amperios. Y vemos la tensión de salida, aunque nominalmente son 24, pero llega hasta 35 voltios, puesto que es la tensión de pico a la que se carga el condensador. Estamos viendo de qué forma tan fácil, con un puente de diodos o puente rectificador y un capacitor o grupo de capacitores, pues podemos realizar una fuente de alimentación para corriente continua. Por último, vemos un circuito donde se han colocado dos puentes rectificadores y varios condensadores en paralelo. Los puentes van en paralelo y los condensadores también. Es importante saber que los puentes rectificadores se pueden poner en paralelo. Estos son de 10 amperios y podemos unir las puntas, y tenemos uno de 20 amperios. Aquí tenemos otro modelo de 3 amperios, unimos las puntas y podemos conseguir un puente de 6 amperios. Y aquí igualmente, si nos hiciera falta para una gran intensidad, pues se pueden poner los puentes en paralelo, los puentes de 50, con lo cual conseguimos 100 amperios. También es importante de colocar un buen disipador y, si es posible, con pasta térmica para puentes rectificadores que soportan bastante intensidad. Espero que tengáis una idea clara de lo que es montar una fuente de alimentación simple con un puente
rectificador y un condensador, o varios puentes y varios condensadores. Y como siempre, gracias por vuestra atención.